Buenas noches, mi nombre es Isabel Rojas Barrios, participante de la cátedra Derecho Internacional Privado. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las obligaciones extracontractuales y sobre los títulos valores. Las obligaciones extracontractuales cuyas fuentes son el hecho ilícito, la gestión de negocio, el pago de lo indebido, el enriquecimiento sin causa, conforme a lo admitido por la generalidad de los sistemas jurídicos modernos regulados por ordenamientos civiles nacionales, proyectándose en la dimensión del derecho internacional privado, donde son objeto de ordenación mediante el establecimiento de la ley aplicable a cada una de ellas. Cuando sean generadoras de conflictos de leyes, el Código Bustamante dispone que las obligaciones derivadas de la ley se rigen por el derecho que se haya establecido. El hecho ilícito comprende a todas aquellas acciones u omisiones generadoras de un resultado de daño en el que la intención o por negligencia o por imprudencia han causado un daño a otro, está obligado a repararlo. La responsabilidad derivada por daño causado por conductas ilícitas son los delitos contra la persona y contra la propiedad de los delitos, entre ellos los delitos al ambiente, los comportamientos culposos en el ejercicio de profesiones, entre otros. La gestión de negocios son aquellos actos que, en virtud del cual una persona denominada gestor interviene o se ocupa de los asuntos de otro, más allá de la función contractual. En cuanto al pago indebido, es aquel que se realiza por error ejecutando una prestación sin que haya existido la obligación de verificarlo. El enriquecimiento sin causa, pues no es más que aquel que se produce cuando un sujeto se beneficia de un patrimonio ajeno o que se aproveche de una actividad del otro. Para que se configure es necesario que existan ciertos requisitos, que exista la existencia de un empobrecimiento de una de las partes y que exista un enriquecimiento de la otra, y que exista la ausencia de culpa de quien se empobrece y la ausencia de causa del que se enriquece. En cuanto a los preceptos jurídicos y legales del derecho internacional privado venezolano sobre las obligaciones extracontractuales anteriores, es que estas obligaciones son reguladas de forma taxativa por nuestras legislaciones establecidas en el derecho internacional privado de Venezuela, de la forma siguiente: si el hecho ilícito ha ocurrido donde están involucrados dos o más estados, en principio la jurisdicción corresponde al estado donde se produce sus efectos antijurídicos, quedando a voluntad de las partes afectadas demandar la aplicación del derecho del estado donde se produjo la causa según se convenga o así lo establece el artículo 32 de la Ley del Derecho Internacional Privado. En cuanto a los títulos valores, la Ley del Derecho Internacional Privado no regula expresamente el régimen del derecho internacional privado de la letra de cambio emitida internacionalmente, una regulación especial independiente de todo el derecho mercantil internacional y en particular la letra de cambio. La entrada en vigencia de la Ley del Derecho Internacional Privado, sus normas en materia de letra de cambio que no tienen carácter procesal ni penal, no tiene efecto retroactivo, por lo que no pueden afectar situaciones jurídicas que se hayan perfeccionado en el pasado, rigiéndose las mismas por la norma vigente para la fecha en que el derecho o la relación jurídica haya surgido. Para garantizar que la aplicación de la ley no se haga en forma retroactiva, deberían concurrir tres requisitos. El primero es que la ley no valore los supuestos de hechos pasados. Estos supuestos de hechos que se hayan consumado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley
se regularán por las leyes anteriores. Segundo, que la ley no regule las consecuencias pasadas, por supuesto, de hechos pasados. Conforme a este postulado, la ley no afecta las consecuencias jurídicas producidas con anterioridad a su vigencia. Las mismas pueden ser afectadas por las leyes posteriores. Y en tercer lugar, que la ley no regule las consecuencias futuras de supuestos hechos pasados. Aquí se postula la no aplicabilidad de la ley a los efectos jurídicos producidos después de la vigencia, si tales efectos son consecuencias de un hecho anterior. El artículo 37 de la Ley del Derecho Internacional Privado valida los actos jurídicos si se cumplen los requisitos exigidos, bien por el ordenamiento jurídico del lugar de la celebración del acto, del ordenamiento jurídico que rige el contenido del acto, del domicilio de los otorgantes o del domicilio común de los otorgantes. Así, las obligaciones cambiarias serán válidas en cuanto a la forma si cumplen las disposiciones del derecho del lugar donde sean suscritas por sus otorgantes, o con las disposiciones del derecho que regula las obligaciones cambiarias de que se trate, emisión de aceptación, aval, endoso, intervención, entre otros. También será válida si cumple con los requisitos de forma del derecho de domicilio de obligación cambiaria, que se trate de admitiéndose entonces el principio de aplicación del derecho más favorable. Buenas noches.